Bueno, me llamo Óscar y, como os habrá dicho, llevo un montón de años en la Federación Vizcaína de Pelota. Yo voy a tocar un poco lo que es la preparación específica en el frontón y he escogido 3 temillas. Vamos a empezar primero trabajando la transferencia de la fuerza. Generalmente trabajamos fuerza en gimnasio, podemos trabajar fuerza en gimnasio, podemos trabajar fuerza como el otro día nos explicaron los ponentes, con superficies, diferentes, fuerza rotacional, pero luego toda la fuerza la tenemos que intentar transferir a realmente el gesto técnico que estamos haciendo en el partido, en el frontón. Entonces vamos Bien, ¿cuándo vamos a utilizar este trabajo? Yo lo utilizaría por lo menos una vez a la semana durante todo el periodo de entrenamiento y, sobre todo, intentaríamos utilizarla al ser un trabajo muy específico cuando nos estamos acercando a competición, bien sea según planificación tradicional en el competitivo o si es en un ATR en la realización. Pero podríamos trabajarlo siempre, por ejemplo, una vez a la semana, todas las semanas, en todos los periodos. Deberíamos de intentar trabajarlo como primera parte del entrenamiento, por ejemplo, digo descansado, es una actividad neuromuscular, deberíamos de trabajarlo sin estar cansados. Herramientas que vamos a utilizar. Yo sobre todo utilizo, lo solemos hacer con pelotas gosúas, pelotas normales, blandas, utilizo gomas, utilizo pelotas de 150 gramos, pesan un poquito más que la pelota normal, y utilizo balones pequeñitos, medio kilo, 1 kilo. Siempre, no he dicho, cuando hablamos del trabajo de transferencia de fuerza, es muy importante que el peso con el que trabajamos no se desvíe mucho del peso real de competición. Si una pelota pesa 105 gramos, por ejemplo, si yo hago el trabajo, en vez de con esos balones, con un balón de 5 kilos, el gesto técnico va a variar, se va a desvirtuar. O sea, tengo que utilizar pesos que hagan que el gesto técnico sea perfecto, que no se desvirtúe. Si se desvirtuaría, ya no estaría transfiriendo directamente al gesto de partido. Vamos a poner varios ejemplos. Luego voy a hablar de otros 2 temas. Este era la transferencia a la fuerza. Hablaremos de velocidad específica y de la técnica en fatiga, también, las 3. Entonces, vamos a empezar por el más suavecito, que va a ser con goma. Lo que hacemos es... ¿Quién pone y quién hace? Venga, tú haz, tú pones... Vamos a empezar... Espera que te piso yo. Tú ahí. Venga. Vamos a empezar con 3 golpeos. Con la goma este es el más sencillito, sería para calentar. Imita 3 golpeos normales. Y inmediatamente transferimos, ponle... Deberíamos, aquí igual están fríos, no están... Los golpeos deberían ser máximos, deberíamos intentar que el golpeo fuera lo máximo que seríamos capaces de dar. Podríamos trabajar el gancho, habría que engancharla, lo vamos a ver con los otros, pero vamos, este mismo ejercicio lo podríamos hacer con la banda enganchada, hacemos el gancho, inmediatamente nos vamos a hacer ganchos. Lo vamos a ver mejor con los balones. Con los balones ya utilizamos otras... cambiar, el que... Tú, Aitor, para aquí. Vamos a empezar haciendo lanzamientos máximos, imitando la técnica, y primero vamos a hacer lanzamientos con mucha altura. Y luego los golpeos van a ser también con mucha altura. Venga, lanzamos 3 balones. Alto, Venga, los 3. Inmediatamente vamos... Y alto... Vamos, vete. Altura, Y ahora lo mismo, el golpeo vamos a buscar altura. Coge tú. Eso es. Ahí estamos. Bien. Tranquilo. Seguimos con los balones. Cambia Gaizka. Cógelos, tiramos para allí.
Ahora lo que vamos a buscar en vez de altura, generalmente lo que solemos hacer 3 de cada, 3 con derecha, 3 con izquierda, pasaríamos a otro ejercicio y ahora en vez de altura lo que vamos a buscar es un lanzamiento bajo y largo. Y luego el golpeo va a ser lo mismo, voy a intentar buscar un golpeo, no es una cortada, es parecido, intento buscar un golpeo bajo, recto y por encima de la chapa, justito. Venga. Vamos. Aitor, ponle. Venga, delante tuyo y a la chapa. Vamos. Eso es. Ahí estamos. Otro tipo de golpeo. Vamos a hacer golpeo, sería para imitar un gancho, pero no podemos trabajar con el balón por encima del hombro, porque podríamos tener problemas de lesión. Entonces lo que vamos a hacer es el lanzamiento, lo vamos a hacer lateral, pero luego sí que lo que vamos a ir es a golpear un gancho. ¿Quién lanza? Lanza lateral y ponle a gancho. Venga. Vamos. Me interesa que esta transferencia sea muy rápido, que del lanzamiento al golpeo que no haya tiempo. Venga. Eso es. Ahí estamos. Vale. Dejamos los balones y nos vamos a centrar ahora. Ya os digo que todo esto sería derecha, izquierda, 3 veces de cada. Nos vamos a centrar con las pelotas, con las de 150 gramos. Entonces va a ser muy parecido al trabajo que vamos a hacer. Tú pones y tú... No, pero no. Sí, bueno, eso es. Primero me pone... Vamos a hacer 3 pegadas. Esta pelota pesa 150 gramos, ya os he dicho. Pesa unos 40, 45, bueno, 45 gramos más que una pelota normal. Vamos a empezar lo mismo, pegando 3 altas y luego le pones 3. Vamos. Venga. Estas están todavía un poco duras y cuesta moverlas. Venga, arriba. Suelta. Eso es. Venga. Eso es. Vamos. Cambiar y lo mismo abajo. Cambiar. Venga, ponle grandes y luego pequeñas. Lo mismo, golpeo abajo. Vaya, ponle otra. Y ahora esas 3. Venga, y ahora fuerte. Y haríamos lo mismo con el gancho. Estás aquí, pones tú, ¿no? Venga, sí.
Bueno, y por último, lo que podemos hacer, esto lo suelo dejar al final, es un peloteo en el cual van a pelotear entre los dos. Primero van a pelotear con la de 150, 5 o 6 pelotazos. Se la voy a cambiar a la normal, 5 o 6 pelotazos, y a partir de ahí juegan 1 para 1. Así en plan muy rápido, en plan pum pum, tiene que ser un tanto muy cortito. Venga. Una más. Venga, Gaiska. Venga, levanta, síguela. Hacemos 6. Todo esto habría que hacerlo máxima intensidad, ¿eh? Venga, y jugar. Rápido, ¿eh? Pam, pam. Vale. Bueno, todo esto sería con respecto a lo que es la transferencia de la fuerza. Un entrenamiento de esto puede rondar pues, unos 45 minutos, 50, depende de los pelotaris que haya, si estás con 2, si estás con 6, si estás con 8, pero puede rondar más o menos ese tiempo. Cambiamos de tema, nos iríamos a la velocidad. Dentro de la velocidad, traslación desde un punto a otro, vamos a tener que es un trabajo muy de fuerza y muy neuromuscular. Tenemos que tener, va a depender la velocidad de la fuerza que tengamos y de las cualidades neuromusculares o coordinación, dicho de otra manera. Entonces, vamos a diferenciar, bueno, primero vamos a tener una velocidad que digamos global, que serían sprints en largo, siempre intentando ceñirnos a lo que es la distancia de un frontón, eso en todos los deportes. Siempre que trabajemos la velocidad vamos a intentar ceñirnos a las distancias que vamos a recorrer. Si es baloncesto, pues serán unos 15-20 metros. Si es fútbol, pues igual son 40, 50, 60 metros. En el caso de la pelota, hemos visto cómo los recorridos generalmente en el frontón vienen a ser entre 4, 8, 10 metros, por ahí. Entonces tendremos que intentar adecuarnos a las distancias que se dan en el juego. Después de lo que es trabajar la velocidad pura lineal, que podemos trabajar en etapas, pues dependiendo en la acumulación. Yo siempre trabajo ATR, en la acumulación, por ejemplo. Podríamos empezar a trabajar ya cosas más específicas. Dentro de la velocidad tenemos dos tipos de velocidad muy importantes, la de reacción y la de traslación. En los pelotarios la velocidad de reacción viene a ser muy importante. Son todas las reacciones que tenemos en el frontón. Esas décimas de segundo, ese saber salir hacia adelante en vez de hacia atrás, van a ser el llegar o no llegar a una pelota. Lo tenemos que trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar la velocidad de reacción? Pues mediante un montón de estímulos. Estímulos y posiciones diferentes y relacionados con el juego. Ahora vamos a ver ejemplos. Y luego tendríamos la de traslación. Vamos a utilizar no solo distancias que se utilizan en los partidos, que utiliza el pelotari, sino vamos a utilizar movimientos, movimientos enlazados, no solo adelante, atrás, sino que podemos mezclar. Vamos a ver varios ejemplos diferentes y vamos a diferenciar, aunque a mí, yo como trabajo en formación, con chavales en formación, a mí me gusta que todos trabajen todo, no diferenciar, que los zagueros hagan lo de los delanteros y los delanteros lo de los zagueros. Entonces, pero sí podemos diferenciar distancias para unos y distancias para otros. Bien, dentro de la velocidad de reacción, por ejemplo, tendríamos no solo la velocidad de salida, sino la velocidad de... Tú ya lo has hecho, Gaiska, date la vuelta, mirando, un poco más adelante. Se trata de, vamos a tirar pelotas contra la pared y en principio lo que hay que intentar es agarrarlas. Lo que le vamos a variar es por dónde van las pelotas. Agarrar, Venga. Lo podemos poner, tira para atrás. En la mesa. Lo podemos poner más fácil, más difícil, más fuerte. Va. De arriba abajo, podemos tirar centro. Es difícil, es un trabajo que es difícil. Sobre todo si le das fuerza. Y ponte tu Aitor, lo mismo. Haríamos lo mismo, pero ya en vez de coger, lo que vamos a intentar es
pegar, quitárnosla de encima. Intenta pegar, ¿eh? Venga. Intentamos variar, que vaya lejos, que se tenga que estirar, que vaya hacia abajo, por ejemplo. En este tema es variar mucho los estímulos, variar. Una más. Venga, esa va fuerte. Eso sería reacción frente a un estímulo real de juego. Bien. Ponte de espaldas mirando para allí. Voy a tirar la pelota. Cuando él oiga, él no la está viendo, cuando él oiga que la pelota toca el frontis, se va a dar la vuelta y va a intentar ir a darla. Tira tú, Gaiska. Que le quede al 2 por ahí. Venga. No me la botes. Sin bote. Va. Eso es. Venga, otra. Quieto. Ahora. Y otra. Como veis, están variando los estímulos. El estímulo es auditivo, pero no es el típico pitido de toda la vida, sino que estamos utilizando un estímulo del propio juego. Podríamos hacer otro, lo mismo, te vas a poner, Gaiska, en el 6 mirando para allí y tú lo que vas a hacer es sacar. Sí. Cuando oigas que pega en frontis, no el bote. Que pega en frontis, intenta. Saca para que lo más o menos... Ahora. Lo ha hecho fácil, ponte más lejos, repetimos. Venga. Eso es. Venga, una más. Vale. Nos iríamos ya a lo que es la... Bueno, aquí nos podríamos inventar salidas también. Yo trabajo mucho las salidas. Pues, por ejemplo, una cosa también a cuenta de esto. Ponemos raya para salir. Nos inventaríamos... No, ponte con uno solo, uno me vale. Nos inventaríamos 1000 tipos de salidas diferentes, 1000 tipos de estímulos diferentes. Pues un estímulo puede ser táctil. Yo, por ejemplo, igual en pelota no, en baloncesto se defiende tocando, es importante la reacción. Entonces, él está allí. Podríamos inventarnos diferentes formas de salir, pies paralelos, pie izquierdo y delante, pie derecho delante. Mira para allá, cómo tienes que salir, abajo, centro de gravedad, apoya. Venga, eso es. Ese sería uno. Lo mismo que he hecho antes, lo puedo hacer, ponte, Gaiska, pies paralelos. Este es bastante más difícil, con pies paralelos. Cuando toca la pelota al suelo, sales. Eso es. ¿Os habéis fijado cómo la salida, el primer pie, lo ha echado para atrás? O sea, ahora os pongo a todos a vosotros a salir y siempre el primer pie para atrás. Es importante trabajar, ya os digo, en este es muy difícil, en este se aprende antes. Es importante en cualquier reacción el no dar el primer paso para atrás. Siempre lo que hacemos es plum, plum. Estamos perdiendo medio metro hacia atrás. Es una cosa que trabajando con el tiempo se consigue que esa persona esté ahí y salga directamente, pum, hacia el sitio. O si estoy con una pierna adelante, que en vez de hacer así, que lo hacen, que salga directamente hacia adelante. Estoy ganando medio metro, estoy ganando décimas, puedo llegar a una pelota que de otra forma no llegaría. Todo eso a base de repetición, repetición. Otra forma también que solemos, no he traído el silbo, que solemos trabajar es poniéndose delante. Por ejemplo, me pongo yo con las manos, poneros. Si bajo la mano y pito, saldrían para el lado que yo estoy marcando. Si no pito, no tienen que salir. Siempre les voy a dar varias opciones. Por ejemplo, ahí saldrían. Otra diferente, van a salir para el lado contrario de donde marco. Tengo que pitar, si pito y salís para el lado contrario. Eso es. Otra diferente, ya más difícil.
Si pito salen para donde marco, si no pito salen para el lado contrario. Ya estoy metiendo la reacción y tengo que analizar estímulos. Si pito, lado contrario. Si no pito, para donde marco. Pasa mucho, pasa mucho. Pero bueno, es hacer pensar, no solo el salir, sino hacer pensar en décimas de segundo. Todo eso sería lo que es velocidad de reacción y es donde realmente podemos mejorar mucho. En unas distancias tan cortas que nos movemos en el frontón, en la reacción podemos mejorar mucho. En la traslación vamos a mejorar menos. Dentro de la traslación, pues vamos a hacer, aquí hay un zaguero, un delantero, uno va a hacer uno, otro va a hacer otro. Tendríamos, por ejemplo, primer recorrido serían 4 cuadros para zaguero. Este sería el más sencillo. Recorrido de delantero serían 2 cuadros. Sprint normal, máxima velocidad, intentando hacer buena salida. Preparo, ¡pa! Sin más, tan sencillo como esto. Estamos trabajando velocidad, cualidad neuromuscular, importantísimo el descanso. Si lo que busco es velocidad, debo meter descansos, digamos, largos. En este caso deberíamos descansar 1 minuto entre serie y serie. O sea, entre repetición y repetición. Si depende del tiempo que tengamos, podremos hacerlo, o igual nos tenemos que contentar con descansar menos para intentar que nos quepa todo en el entrenamiento. Pero lo ideal sería 1 minuto entre una y otra. Seguimos complicándolo. Tendríamos, aquí tenemos esto. Pum, y pum. Esto sería para el zaguero y esto sería para el delantero. Ya digo que a mí me gusta que hagan todos de todo. No. Y acabas aquí. Preparo. Pum, pum, pum. Espaldas y recto. Preparo. ¡Pa! Venga, adelante. Vale. Podríamos hacer esto mismo, pero con golpeo al final. Respetaríamos el descanso, trabajo de velocidad sería lo mismo, pero podríamos meter un golpeo al final. Hazme tú, Aitor, otra vez, repíteme. Lo mismo y golpeas. Prepara, venga. Descansaríamos 1 minuto. Seguimos complicando. Al final es inventarnos diferentes situaciones. Es plus, plus, plus y para atrás. Ahí. Y este lo mismo. Echa más para allá. Pum, 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 y para aquí. Venga, preparo. ¡Pa! Ahí estamos. Vamos a hacer otro que sería el mismo, pero sería lo mismo. Plus, 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 y cruzamos aquel. Lo mismo, pum, 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 y de aquí finalizar, cruzar aquel. Preparo. ¡Pa! Bueno,
Ya digo, podríamos inventarnos aquí todos los circuitos que quisiéramos, siempre respetando más o menos las distancias, 4-8 metros, y siempre movimientos variados, adelante, atrás, incluso aquí no hemos metido, yo suelo meter a veces movimientos laterales también, no solo adelante, atrás. Dentro de la velocidad hay un punto que yo lo meto como velocidad-resistencia. Podría estar dentro de lo que es la resistencia. Yo es un poco lo que trabajo para poder realizar varios esfuerzos continuados con descansos pequeños en medio. Y me explico. En un partido, por ejemplo, yo puedo pegar un sprint, descanso 5, 6 segunditos, tengo que pegar otro sprint. Entonces lo que voy a intentar es una velocidad, pero ya no voy a descansar un minuto. Como decía, la velocidad pura yo tengo que hacerla en descanso, al principio del entrenamiento, y lo que voy a hacer en la pura es descansar largo. Ahora lo que voy a hacer es acortar mucho los descansos. Voy a empalmar sprints, digamos. Entonces, entre el 7 y el 4, solo vamos a hacer una serie. Van a hacer lo que es el sprint. Podemos elegir el 7 y el 4, podríamos elegir el 7 y el 5, ahí ya cada uno podemos variar dependiendo la época de la ATR que estemos trabajando. Van a hacer el sprint, se van a dejar ir lo justo para no lesionarse, van a volver y en unos 10 segunditos van a volver a salir. Vamos a hacer 4 sprints seguidos. Preparo, va, venga. Nos dejamos ir un poquito, volvemos. 10 segundos máximo, si se colocan antes mejor, preparo, va. Habría que sprintar hasta la raya, hasta el final. Venga, preparo, va. Vuelvo. Preparo, va. ¿Cómo trabajo esto? Esto sería una repetición, digamos. Descansaríamos un minuto, haríamos otra, un minuto, otra, 3. Y ahí descansaríamos ya un descanso más largo, que pueden ser 2 minutos, 3 minutos, no me importa. Y luego volveríamos a meter otro par de series. Aquí ya os digo, lo que busco es poder realizar varios sprints seguidos con muy poco descanso entre sprint y sprint. Y en cuanto a la velocidad, listo. Y nos vamos a la técnica en fatiga. A ver, teóricamente la técnica, como otra actividad neuromuscular, la debemos hacer lo más descansados posible. Lo haríamos, por ejemplo, al principio del entrenamiento. Y ahí va a ser el técnico, yo no soy técnico de pelota, será el técnico el que le tenga que enseñar al pelotario la correcta ejecución de cada movimiento. Pero luego, cuando estamos en el partido, no estamos frescos para realizar esos movimientos. Yo voy a mecanizar, en el entrenamiento voy a mecanizar el gesto en reposo, digamos, sin esfuerzo, pero luego lo voy a tener que hacer en esfuerzo. Yo vengo del baloncesto. En el baloncesto, por ejemplo, se utiliza mucho. A la mañana un equipo de baloncesto puede tener 1 hora de tiro y estar tirando y tirando y tirando, sin estar cansado y sin nada, pum, pum, pum. Pero luego en el partido no van a tirar en ese mismo estado, de pulsaciones, de láctico, etcétera. Entonces, lo que se busca, por ejemplo, a las tardes, y que ya es el entrenamiento serio en el cual hay un partido, pues muchas veces se para ese partido para meter una serie de tiro de donde sea, de tiros libres, de tiros de triples, de un lado, de otro, de lo que sea. Y ahí estoy trabajando el tiro en esfuerzo. Esto sería parecido. Entonces, vamos a tener 2 tipos de trabajo. Uno sería el que podría hacer el entrenador técnico en el frontón. Dentro de su propio entrenamiento, dentro de su propio partido, puede parar el entrenamiento y trabajar la técnica, trabajar los ganchos, trabajar los saques, pero en medio de un partido en el cual estoy cansado. O lo podemos trabajar generando nosotros un cansancio artificial, mediante nuestros ejercicios. Nosotros nos vamos a dedicar más a eso. Aquí vamos a tener, yo lo diferencio en 2 tipos de esfuerzos. Uno en el cual voy a hacer un trabajo de medio minuto que va a cansar
y inmediatamente va a hacer, por ejemplo, 5 ganchos o 5 cortadas, me da igual, es que podemos hacer 5 saques, 5 ganchos, 5 cortadas, lo que queramos. Y luego vamos a tener otros que van a ser más tipo circuito. Lo que vamos a hacer es circuitillo, golpeo, lo vamos a hacer 5 veces, con lo cual consigo que cada vez esté más cansado, cada vez me cueste más realizar el golpeo. Bien, entonces vamos a empezar. Serían 5... Este es un ejercicio que lo utilizo también como resistencia. Entonces nos ponemos... ¿Quién lo hace? Haces tú. Aitor, tú ayudas y luego le pones las 5. ¿Qué prefieres hacer? Gancho, cortada, lo que quieras. Me haces las 5. Toma. Entonces empezamos con medio minuto de trabajo. Vamos a hacer un trabajo lateral. Vamos a cansar durante medio minuto y vamos a ir a la técnica. ¿Prepara? Vamos. Venga, lateral, lateral, venga, vamos. Vamos, ajustando. El desplazamiento lateral, venga. Pierna afuera. Eso es, venga, seguimos, seguimos. Vamos. Venga. Vamos. Vamos. Venga. Vamos. Venga. Nada más. Va. Venga, 5 cortadas. Ponle, Aitor. Venga. Vamos. Vamos a hacer al revés. Ahora vamos a hacer adelante y atrás. Vamos a cambiar el desplazamiento. Hemos hecho el desplazamiento lateral. Y ahora vamos a hacer lo mismo, medio minutillo, pero vamos a hacer adelante y atrás. Ponte Gaiska, le tiras ahí. Aquí me pegas ahí y adelante derecha. Aquí izquierda y derecha. Tú tírasela a derecha. Venga, empezamos. Va, adelante. Espera, no va. Ahora, venga, vamos. Dale. Venga, aquí izquierda, vamos. Venga. Venga, un par de ellas más. Vamos, vete Gaiska. Vamos. Venga, hazme ganchos. Vamos. Venga. Bueno, ahora vamos a hacer un circuitillo. Nos vamos a inventar, y esos son un poco los circuitos que trabajo en coordinación, nos vamos a inventar un circuito, el que sea, y vamos a hacer lo mismo, pero en vez de hacer los 5 ganchos seguidos, los vamos a hacer circuito, gancho, o el gesto que sea. Venga, vamos.
Venga, Gaisca, pum, ya sabes. Venga, rápido, rápido, rápido. Vamos al golpeo. Venga, rápido, rápido, golpeo. Venga. Volvemos, Gaisca, otro circuito, 5 veces. Vemos como la primera estaba descansado, pero la quinta ya empieza a cansar. Vale, cambiamos, vamos a hacer otro circuito. Lo mismo, pero otro circuito. Por ejemplo... Este es un poco más complicadillo. Salimos, medio, pum, y terminamos. 5 ganchos. Coge pelotas. Póntelas allí. Venga. Cuando quieras. Venga, vamos. Otro circuito. Mírame todo el rato al frontis, en el circuito. Todo el rato mirando al frontis. Eso es. Desplazamientos adelante, desplazamientos atrás, desplazamientos laterales. Venga, y vamos. Vemos cómo va cansando. Venga, última. Ahí estamos. Y el último, vamos a hacer ya el último. Podemos aprovechar... Aquí circuitos yo tengo como 12 o 15 diferentes. Nos podemos inventar lo que queramos, siempre que respetemos adelante, atrás, lateral. Y en distancias cortitas, tampoco me hace falta distancias muy grandes. Y por último vamos a hacer cualquiera de los que hemos hecho antes de velocidad, también nos serviría para hacerlo. Vamos a hacer uno sencillito. Vamos a hacer... Venga. Haz esto ahora, Gaisca. Plum, 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 y vas. Toma pelotas, Aitor. Vamos. Venga, primero. Aitor. Venga, otro. Este es más cortito, ya os digo, lo podéis endurecer lo que queráis. Siempre que respetemos un poco los tiempos de juego que nos han estado diciendo tanto el otro día como hoy, pues la mayor parte de los tantos, 50% de los tantos, menos de 30 segundos de duración. Con lo cual tampoco sería lógico meter aquí una que se esté 45 segundos.
Vamos. Venga, y última. Vamos. Pues listo.